Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar conectados a esta sesión. Mi nombre es Alberto Vargas, ejecutivo comercial en IMARS. Y bueno, en nombre de todo el equipo de IMARS, les damos la más cordial bienvenida a este taller de CFDI 4.0 en el sistema de Compaqui Nóminas. Como recordarán, bueno, se ha habido una serie de prórrogas o de ampliaciones de plazos para el tema del timbrado en CFDI 4.0. Recordemos que en abril pues se dio inicio al tema de facturación, todo lo que son ingresos, egresos, traslado, dio inicio y la autoridad pues había puesto ya el sí o sí para el tema de nómina el día 1 de julio. Significa que esto, pues, o es nuestro último o penúltimo taller, no sé si en los próximos días vamos a tener uno, no tengo nada agendado o programado, pero este sería prácticamente el último taller referente a este tema. Recuerden que todas las sesiones las estamos grabando y posteriormente vamos a subir nuestro video al canal de YouTube. ¿Ok? Bien, bueno, pues tomando eso como antecedente, recordemos que el sistema de Compaq y nóminas pues está listo, de hecho, ya para timbrar CFDI 4.0 desde el año pasado, en sus versiones anteriores. Sin embargo, bueno, hay que rescatar algunas características muy importantes del sistema que pues nos ha acostumbrado a tener muchas características y sobre todo beneficios importantes, ¿no? Tales como, bueno, que nos va a facilitar la emisión y timbrado de estos recibos de pago, el nómina de los colaboradores, nos va a gestionar y ayudar a contabilizar estos FDIs del pago de nómina. Esto, por supuesto, con interfaz con el sistema de Compact y contabilidad. Vamos a poder identificar estas diferencias en el cálculo y pago de ISR en los FDIs. Esto también es una herramienta muy interesante y que nos ayuda a identificar de primera mano estas diferencias o posibles diferencias. Recuerden que Compaqui, al ser un pack desde el año 2012, si no mal recuerdo, pues está otorgando a sus clientes Compaq el timbrado ilimitado, siempre y cuando tengan la última versión o estén actualizados o vigentes sus sistemas, pues vamos a contar con timbrado ilimitado. Y por supuesto cumplir con las obligaciones fiscales como la ley de SR, IMSS e Infonavit. ¿Ok? Bien, algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Bueno, seguramente han tenido sesiones o diferentes sesiones que han estado escuchando, tomado a partir de este año que ha tomado más fuerza o del año pasado. Pero bueno, en la versión o en la versión actual de Compact y Contabilidad, que es la 14, perdón, la 15.4.1, pues se incluye un nuevo esquema de cancelación, que eso es importante también destacarlo porque anteriormente tenemos un modelo de cancelación, hoy por hoy hay que identificar cuál va a ser la causa o manifestar cuál es la causa de la cancelación. Vamos a ver ahorita algunos escenarios, pero vamos a verlo también en el sistema. Además, podremos preparar la configuración de tu empresa y empleados en base a la versión 4.0 del anexo 20 con conexión con línea con ITSE. También esto es muy importante y por supuesto recuerden que las nuevas versiones ya traen conexión con Infonavit. Eh, hay que tomar en cuenta que en esta versión el timbrado de tus sobrerecibos continuará con la versión 3.3, es decir, y estará disponible la versión 4, es decir, hoy por hoy siendo 14 de junio, pues hay un periodo de convivencia. Todavía podemos timbrar en la versión de CFDI 3.3, pero también podemos timbrar en CFDI 4.0. Pues sobre todo aquellos colaboradores que no tengamos los datos actualizados, vamos a ocupar todavía la 3.3. Sin embargo, pues ya estamos a escasas 2 semanas, más o menos, un poquito más, para poder llevar a cabo o llegar a la obligatoriedad del CFDI de nóminas, que es el 1 de julio. ¿Ok? Bueno, pues por supuesto, ya lo mencioné hace rato, que se conecta con Teams, ¿no? ¿Qué hay que considerar? Bueno, algunos aspectos que tenemos que identificar, como son el tema del nombre de la empresa para efectos de timbrado, es decir, yo como emisor de mis recibos de nómina, recuerden que debemos de actualizar los datos tal y como están en la constancia de situación fiscal, es decir, no vamos a eliminar el tema del régimen de capital. Entonces, el nombre de la empresa para efectos de timbrado. También, por supuesto, los trabajadores. Recuerden que todos nuestros trabajadores deberíamos ya de tener, o en su mayoría, la constancia de situación fiscal actualizada, en donde, por supuesto, el nombre, si teníamos nosotros
la plantilla o la información en el sistema mayúsculas, minúsculas o unos mayúsculas o otros minúsculas, todo se debe de homologar a mayúsculas y en el orden de nombre o nombres, apellido paterno, apellido materno. Entonces, el nombre del trabajador es importante. El régimen fiscal del trabajador, por supuesto, pues va a ser ya va a estar definido. Vamos a verlo más adelante. El código postal del domicilio del trabajador, que esto es todo un tema, ¿no? Yo empecé a trabajar en una empresa y me dieron de alta en el Seguro Social por ahí de 1900, no recuerdo si fue 89 o 90. Y si me preguntan, oye, con qué domicilio te dieron de alta? Pues la verdad es que no me acuerdo. Si el de la empresa allí en esta empresa que se llamaba Logística Innovadora, que estaba, por cierto, aquí por Insurgentes, pero eso fue en aquel tiempo, entonces la verdad no tengo, o no tenía, no recuerdo qué código postal me dieron de alta, entonces, pues es muy importante poder actualizar esa información, ¿no? Tanto el nombre, el régimen fiscal, el código postal. Y por supuesto, esto debe pertenecer o debe estar dentro de la lista de inscritos no cancelados en el SAT. Entonces hay que hacer esa validación. También hay cambios en el proceso de la cancelación de los sobrerecibos de los trabajadores, ya lo comentábamos hace un momento. Y bueno, aquí viene la primer liga. En un momento se las voy a poner en el chat para que no nos distraigamos con algunos cambios, pero es importante que se los pueda compartir y que los puedan ver con detenimiento, ¿vale? Bien, algún cambio también importante. La forma de pago y el uso del CFDI. En versión 3.3, la forma de pago estaba como 99 por definir y el uso del CFDI era P01 por definir también. Bien, esto hay un cambio total o radical en ese sentido porque la forma de pago desaparece. Vamos a ocupar simplemente el uso del CFDI, que será CN01, que corresponde al tema de nóminas, y el régimen fiscal del receptor será 605 de sueldos y salarios. Para todos los casos, ¿ok? Entonces son de los cambios importantes que hay que considerar en estos dos rubros. Del uso del CFDI, CN01, y el régimen fiscal del receptor será 605. De una manera gráfica aquí, pues no sé por qué pusimos un XML, la verdad, pero bueno, aquí vienen algunos cambios importantes. El primer recuadro del lado superior derecho que dice que si es materia, el comprobante es materia de exportación, viene una clave por default que es 01, que no aplica. Manifiesta la versión ahí de la versión 4.0, que es en lo que estamos timbrando, el nombre del receptor, su RFC, el uso del CFDI, el domicilio fiscal del receptor, el objeto de impuestos es el 01. Bien, estos son algunos datos que se están cambiando, hubo cambios en referente a la versión 3.3. Evidentemente va a ser mucho más notorio o visible en un recibo, en un PDF, pero aquí quisimos hacer el zoom in hacia el archivo XML de cuáles son esos cambios. Bien, les comentaba yo hace un momento cuáles son los escenarios para el tema de cancelación. Vamos a ver tres escenarios. El primero es que es un CFDI emitido con errores con relación. El segundo es CFDI emitido con errores sin relación. Y el tercero es que no se llevó a cabo la operación como tal, ¿no? Aquí también viene otro link que se los voy a compartir en unos minutos más. Bien, el primer escenario tiene que ver justamente con el proceso, va a ser de comprobante emitido con errores con relación. Es decir, yo emito mi CFDI a tal fecha, el 18 de noviembre, vamos a ponerlo. El 22 de noviembre detecto el error en ese comprobante o en ese CFDI y por supuesto debo cancelarlo. ¿Cuál sería este proceso yo como emisor? Bueno, debo de emitir un nuevo CFDI, sería el B, relacionando el CFDI B al CFDI A. Sí, y utilizando la clave 04, que es justamente, vamos a relacionar ese UID del CFDI B, ¿ok? Entonces tenemos que relacionar justamente ese UID en este nuevo, en este nuevo complemento que vamos a hacer, ¿ok? En este comprobante. Y por supuesto, hay que hacer la solicitud de la cancelación del folio A. También vamos a agregar el motivo de cancelación, que en este caso será 01, comprobantes emitidos con errores con relación y registrar el folio fiscal del CFIB.
Ok, va a ser entonces la clave 01 más el folio. De esta manera estamos cumpliendo con este cambio o este requisito que la autoridad ha dispuesto para estos fines. No se olviden, por supuesto, que tuviéramos este escenario, llevar a cabo esas relaciones. Muy, muy importante. Ahora, el escenario 2, donde tenemos el comprobante emitido con errores sin relación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que también emito un CFDI el 18 de octubre, pero lo registro el RFC incorrecto del empleado. Es decir, se me fue por ahí una letra, un dígito, un número, entonces, bueno, justamente debo de cancelar ese comprobante. El procedimiento de cancelación, pues simplemente voy a solicitar la cancelación de ese CFDI y agregar el motivo de cancelación 02, comprobantes emitidos con errores sin relación. ¿Por qué sin relación? Porque en realidad no estoy timbrándole a ese empleado o a ese contribuyente ningún recibo, porque el RFC estaba mal, ¿ok? Y ahí acaba el proceso. Emitimos el CFDI con el RFC correcto del empleado y ahí termina este proceso, ¿ok? Y por supuesto está el tercer escenario. El tercer escenario tiene que ver justamente donde no se lleva a cabo la operación. Simplemente emito un CFDI A, no se realizó la baja definitiva del empleado, en este caso era un finiquito, por ejemplo, y debemos de cancelarlo. Simplemente procedemos a la cancelación, solicitamos la cancelación de este CFDI a través del sistema y por supuesto o el portal del SAT y utilizamos la clave 03 que es el motivo de cancelación es que no se llevó a cabo la operación. Y ahí termina como tal el proceso. En un cuadro muy, muy, muy simple, pero bueno, podemos resumir todos estos cambios o modificaciones. Sí, en el caso del CFDI, del documento como tal, el CFDI en la versión 3.3 era un dato requerido, a lo mismo que 4, ¿no? Pero ahora en la versión 4 debe estar manifestado que es 4.0. La forma de pago en versión 3.3 era un dato requerido, en 4.0 se elimina, es decir, ya no existe ese campo. También en el tema de exportación, en la versión 3.3 es un dato que no existía, hoy en 4.0 es un dato requerido y por default va a traer la clave 01 que es no aplica. Y por supuesto el objeto de impuesto que en 3.3 no existía, en 4.0 es un dato requerido, también llevará el dato 01 que es no objeto, ¿ok? Y eso viene por default. El dato del emisor, pues obviamente el nombre sí que era un dato opcional en CFDI 3.3, que la mayoría terminábamos poniendo, pero bueno, era un dato opcional. Ahora en 4.0 es un dato requerido y debe de pertenecer a este catálogo de lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. Del lado del receptor, bueno, por supuesto el nombre, que era opcional, hoy es un dato requerido, debe de estar en esta lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. El régimen fiscal en la versión 3.3 no existía, no era un dato requisito que debía aparecer. Hoy en 4.0 es un dato requerido y este es un dato fijo que va a ser 605 que corresponde a sueldos. El domicilio fiscal en 3.3 no era un dato requerido, en CFDI 4.0 es un dato requerido obligatorio y además también debe pertenecer a lista de RFCs inscritos. El uso del CFDI era un dato requerido en 3.3, en 4.0 sigue siendo, simplemente que el dato del comentario, bueno, va a estar fijo en CN01 que corresponde al de nómina, ¿ok? Ese es un pequeño, gran resumen de estos cambios. ¿Qué tal? Mi nombre es Josué Vargas y pues el día de hoy vamos a explicar esta importancia o esta relevancia que tienen las configuraciones dentro del sistema para poder timbrar en la versión 4.0. La intención también es que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, la externen en cualquier momento, ya sea por medio del chat, ya sea por medio del micrófono y que de esta manera pues tengamos una sesión lo más interactiva para que ustedes también se lleven toda esta información y la puedan aplicar dentro de su empresa. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar con una empresa que tengo en un escritorio virtual. Para quienes vayan a trabajar en un escritorio virtual, pues básicamente es una computadora a la cual vamos a acceder desde el navegador y donde podemos cargar la información de nuestros sistemas de Compact. Si se dan cuenta, pues se ve exactamente igualita a cualquier computadora, aunque este es mi escritorio y aquí está el navegador como tal, el navegador de internet, ¿vale? El día de hoy vamos a hacer esta prueba para ver cómo nos va trabajando con una computadora que se encuentra pues totalmente en la nube.
Aquí está mi sistema de nóminas, ya tengo mi empresa abierta y por ahí nos daba ciertos configuraciones, ciertos datos que se vuelven relevantes al momento de estar timbrando la versión 4.0. De entrada, ¿cuál es uno de esos datos? Y lo voy a decir, a lo mejor como lo estoy pensando, nada más para ver qué tanta atención le pusimos a Alberto. ¿Cuáles son esos datos que son obligatorios para la empresa que va a emitir los recibos? Y ojo, en nivel datos de empresa, no datos de los empleados como tal. ¿Qué datos se vuelven obligatorios con esta versión del anexo 20, la versión 4.0? ¿Qué datos son los que se vuelven obligatorios para poder hacer el timbrado? Voy a ver si hay alguna. Ok, razón social, como viene en la constancia. Ok, aunque ese de como viene en la constancia sí puede ser también para la empresa y de hecho tiene que ser como la empresa. Entonces sí, totalmente correcto. El código postal, efectivamente. Entonces, pues son datos que vamos a necesitar para poder hacer el timbrado en nuestra empresa en la versión 4.0. Ok, ¿cómo lo vamos a configurar en nuestro sistema de nóminas? Primero que nada, para configurar esos datos que son de nuestra empresa, vamos a tener que entrar en el botón de la casita, el botón de selección de empresas, en donde viene toda la información de las empresas con las que estamos trabajando. Si es más de una, pues esto lo vas a tener que revisar por cada una de las empresas que estés utilizando. Ahora bien, una vez en este catálogo, seleccionas la empresa sin abrirla, sin darle doble clic y sin darle clic en abrir la empresa, y le das clic en el botón de catálogo. Este botón de catálogo es el que tiene toda la información a nivel general de cómo se va a realizar el timbrado también. Ahí vienen ciertos datos fiscales para que puedas hacer el timbrado en tu empresa. Y ojo, aquí vamos a ver algo muy interesante. Nos va a aparecer un campo que se va a llamar nombre de la empresa. Y nos va a aparecer otro campo que aparece como nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. El dato importante aquí, el que tenemos que validar contra la constancia de situación fiscal, es justamente el que aparece aquí en la parte de abajo, nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Inclusive tiene un menú de ayuda, un botoncito de ayuda, que si ustedes les dan clic, los va a mandar hacia este archivito que Alberto nos va a compartir, en donde viene la configuración para el timbrado del CFDI 4.0 y que nos muestra un ejemplo de cómo aparece una constancia de situación fiscal y que esta constancia de situación fiscal, ¿qué es lo que normalmente nos va a mostrar? El nombre o la denominación o la razón social, y a esto le quitamos el régimen capital. Para que lo ubiquen, el régimen capital es lo que aparece como SADCB, SDRLSB, Sociedad Anónima de... No me acuerdo cómo vienen otros tipos de régimen, pero bueno, todo ese régimen capital básicamente se elimina con la versión del CFDI 4.0. ¿Vale? Aquí en este botoncito azul es a donde los manda, perdón, en esa pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitar? Todo esto que viene como SADCB y únicamente debe de quedar el nombre de la empresa que, ojo, para fines prácticos, normalmente en los nombres de empresa no tenemos acentos, lo que sí podemos llegar a encontrar son algunos caracteres especiales como lo es el ampersand, el signo de... Ok, ahora, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, normalmente que ven aquí no tenemos acentos, entonces los quitamos. Lo que sí podemos tener son signos de ampersand, apóstrofes o algún otro signo que sí se haya registrado en la constancia de situación fiscal y sí lo tendríamos que poner aquí en este apartado del nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. ¿Ok? Una versión previa de Compact antes de la última actualización en donde no te aceptaba estos símbolos. Ahorita ya con la actualización ya te debe de permitir aceptar esos símbolos en el nombre de la empresa con el que se emitirá el CFDI, ¿vale? Este es el primer dato que sería la razón social, tal cual aparece en la constancia de situación fiscal. Adicionalmente, otro de los datos que cambian para poder hacer el timbrado es que debemos de tener sí o sí registrado el código postal, también nos aparece aquí con un asterisco, el código postal de la empresa con la que vamos a timbrar en nuestro sistema de nóminas, donde aparece en la siguiente pestaña, que es la de adicional, y aquí aparece el código postal de esa empresa. ¿Qué más vamos a tener que validar para poder timbrar en esta versión 4.0? Pues que tengamos nuestro régimen fiscal, que tengamos un registro patronal. Dependiendo del tipo de contratación que van a tener los empleados, pues tenemos que tener o no este registro patronal y el RFC de la empresa. Y por último, y esta es meramente configuración del sistema, para que timbre en la versión 4.0, nos vamos a ir a la quinta pestaña, que es de recibo electrónico, y en esta tenemos que tener habilitado la opción de emitir recibos sellados electrónicamente, y adicionalmente tenemos que tener en la parte de abajo
habilitada, pues que esté timbrando en la versión 4.0 para que haga estas validaciones dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, renumerando, punto número uno, debemos de tener el nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Este es un dato obligatorio y tiene que venir tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Número dos, nuestro código postal, que se vuelve un dato obligatorio. Número tres, el régimen fiscal y el registro patronal de la empresa con la que vamos a estar timbrando nuestros recibos. Y por último, número cuatro, el anexo 20 que está seleccionado en la versión 4.0. Entonces vamos a continuar para que podamos ver cómo vamos a tener que configurar ahora a nivel de empleado para poder hacer el timbrado desde el sistema de nóminas. ¿Ok? Entonces, ya por ahí Alberto nos puso los datos del receptor para el CFDI 4.0 y cómo va a ser la consulta del RFC directamente en el SAT para que podamos hacer esa consulta de la información tal cual como el SAT la está visualizando de cada uno de los empleados, así como también de la empresa que va a emitir estos sobre recibos. Muy bien, si no hay preguntas, pues vamos a ver ahora cuáles serían, y aquí les pregunto, cuáles serían los datos que se vuelven obligatorios para que un empleado pueda ser timbrado, se les pueda timbrar su sobre recibo en cualquier sistema. Muy bien, ¿qué datos son obligatorios para que el empleado pueda realizar este timbrado? Y ojo, porque aquí va a haber varias utilerías que el mismo sistema de nóminas nos va a permitir utilizar para poder validar que la información del empleado sea totalmente correcta. Ok, vamos a ver. Perdón, ¿cuál sería la forma de cambiar? Ahorita lo vemos, Rosa María, no te preocupes, todavía nos falta parte de este curso, pero ahorita vemos esa parte de cómo podemos ver cuál es el formato que estamos utilizando para el timbrado directamente en el sistema. Nombre, como viene, nos dice Irene, nombre como viene en la constancia, en mayúsculas, régimen fiscal, código postal, efectivamente, nombre completo tal como aparece en la constancia de situación fiscal, código postal del empleado, y por último, régimen fiscal. ¿Por qué cobra relevancia esto? A final de cuentas, nosotros vamos a tener un documento que va a amparar todo el conjunto de datos que vamos a necesitar para poder realizar el timbrado de los empleados. Pero repito, la intención pues es que se lleven toda esta información y pues que justamente podamos tener esa información para utilizar dentro de cada una de sus empresas y de esta manera pues que puedan realizar su timbrado de la nómina de forma totalmente más sencilla. Muy bien. Entonces ya vimos que son datos muy similares a lo que tenemos dentro de nuestra configuración de empresas, ¿vale? Entonces son básicamente los mismos datos que vamos a verificar a nivel de empleado. Ya verificamos lo que necesitamos a nivel de empresa, ya vimos que necesitamos por ahí ciertos datos. A nivel de empleo también vamos a necesitar ciertos datos que vamos a utilizar dentro de nuestro catálogo de empresas. Aquí voy a abrir mi catálogo de empleados, perdón. Ojo, y nada más voy a hacer una pausa aquí. Voy a tener también un catálogo que se llama registro patronal. Esto lo menciono porque también es bueno que verifiquemos que en el registro patronal del IMSS tengamos también nuestro código postal con el que se va a realizar el timbrado. Si es que tuviéramos más de un registro patronal, aquí deberíamos de tener el código postal que corresponda a ese registro patronal en específico y obviamente pues nuestros certificados de sello digital para poder hacer el timbrado en la versión 4.0, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el sistema de nóminas para que puedan realizar el timbrado con sus empleados? Primero que nada, me voy a ir al catálogo de empleados. Aquí en el catálogo de empleados, pues tengo a mis empleados. Aquí, por ejemplo, yo tengo empleados que están, ya todos ahorita están validados, están con mayúsculas y demás, pero por ejemplo, yo podría tener en mi catálogo empleados que anteriormente con la versión 10.3 que no me validaba que el nombre fuera tal cual estaba en la constancia de situación fiscal, a lo mejor tenía configurado al empleado de esta manera, ¿no? A lo mejor con minúsculas, a lo mejor con acentos, a lo mejor con algún dato que me faltara, como el código postal, en este caso de esta persona en específico, pues me falta la entidad federativa. Entonces podría tener a esta persona dada de alta sin estos datos adicionales. ¿Cómo me ayuda el sistema
Por ejemplo, voy a utilizar este, que es de este, si tengo la constancia de situación fiscal, porque soy yo, pero nos va a ayudar también a que podamos hacer esa modificación de los datos a través de la constancia de situación fiscal, ¿vale? Entonces eso también me va a permitir el sistema hacer ese tipo de modificaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí con el sistema desde mi catálogo de empleados? Tengo estos empleados que no están actualizados, me doy cuenta porque vienen con minúsculas, que vienen con acentos y demás. ¿Cómo puedo yo actualizar los datos de estos empleados para que queden de acuerdo a la constancia de situación fiscal? Lo más sencillo que yo me vaya, busque, en este caso tengo mi escritorio, tengo mi constancia de situación fiscal, y aquí vienen los datos del empleado, ¿no? Viene constancia de situación fiscal al día de hoy, 14 de junio, la acabo de descargar y vienen el RFC, CURP, nombre y todos los datos que necesito. Lo que se me ocurre de primera mano, pues es empezar a copiar y pegar para que todo esto lo lleve hacia el sistema de nóminas. Entonces tendría que estar copiando, pegando esta información en el catálogo e ir actualizando pues todos los datos que tengo de mi empleado. Pero el sistema en sí me da la opción de que esto lo corrija de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo la constancia de situación fiscal en PDF o en JPG, el sistema me da la opción en este botón de leer constancias de situación fiscal. Ojo, esto viene en las últimas versiones de la versión 15 de nóminas, en donde ya vienen estos botones y simplemente le dan clic. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir este módulo en donde yo le voy a decir que seleccione y escanee los archivos de constancia de situación fiscal. En este caso lo tengo a nivel de escritorio. Ahí se encuentra mi archivito PDF. Y simplemente cuando le doy clic en aceptar, va a buscar todos los archivos en PDF, va a buscar todos los archivos en formato JPG. Y desde ahí, si se dan cuenta que ya está leyendo mi archivo de la constancia y detecta que hay empleados que no, bueno, que no han sido escaneados, los incluye aquí en la vista, pero también detecta si hay modificaciones en los empleados de acuerdo a lo que leyó. Aquí como solo tengo una constancia de situación fiscal, si se dan cuenta que en la parte de arriba viene lo que yo tengo en mi sistema. Tengo a Josué Vargas Holguín dado de alta con un RFC, con un código postal, estado y demás. Esto es lo que tengo en mi sistema, en lo que está en color naranja. Y del lado derecho viene lo que leyó a partir de la constancia de situación fiscal aquí del archivito del SAT, ¿vale? Entonces tengo ambos conjuntos de datos, lo que, repito, del lado izquierdo lo que tengo en el sistema, del lado derecho lo que lee desde las constancias de situación fiscal. Aquí pues nada más tengo una constancia, entonces por eso me muestra que solamente puedo leer de un empleado, pero la idea es que si tuviera las constancias de todos mis empleados, desde aquí podría hacer la validación de todos estos empleados que necesito actualizar la información. Y es bien sencillo, por ejemplo, aquí me dice que el código postal es 04909 y yo tenía registrado el código postal 02770. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema cuando yo necesite actualizar la información? Simplemente le doy clic en actualizar la información a mi empresa. Recuerden, mi código postal 02770, el que está registrado ahorita, y me lo debe de cambiar a 04909 junto con las mayúsculas, que recuerden que aquí el nombre me aparece en minúsculas y con acentos. Me debe de actualizar a mayúsculas, me debe de actualizar el código postal y los datos que fueran necesarios cambiar, ¿vale? Entonces aquí nada más le deben actualizar la información de la empresa. Me da una breve advertencia donde me dice se actualizarán los nombres y códigos postales de los empleados seleccionados que se localicen en el catálogo de empleados. Y con esto termino de hacer la actualización, ¿vale? Entonces es bien sencillo, simplemente le doy clic en el botón de sí y me dice se actualizó un empleado del catálogo, el único del que tengo constancia, y simplemente cierro el catálogo de empleados para refrescar datos. Ni siquiera tengo que cerrar, desde aquí ya veo que actualizó. Vargas Holguín Josué ya me aparece con mayúsculas. Y en la parte de abajo me actualizó su código postal al que viene en su constancia de situación fiscal. Esto está bastante bueno. Si ustedes ya tienen los archivos de la constancia de situación fiscal, con esto actualizan esa información y el sistema lo hace de forma automática, así como lo vieron, y lo ingresa directamente al catálogo de empleados. Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo no tengo, o el empleado no me puede proporcionar, o tiene un problema ahí para entrar a su cuenta y bajar su constancia, etcétera. Yo no tengo el archivo de la constancia de situación fiscal y tengo empleados que yo sé que los datos son correctos porque me sigue timbrando, pero los tengo todavía sin actualizar en minúsculas, por ejemplo. Voy a tener una utilería dentro del sistema. Aquí les pongo ahorita la ruta para que la puedan ver. Mm, Se encuentra directamente en esta carpeta de archivos de programa X86.
Compact. Ahorita les voy a copiar esta ruta para que también la puedan ver. Voy a buscar aquí la de nóminas y aquí voy a buscar mayúsculas. Buscando, ok, lo voy a buscar de forma manual. Voy a tener esta utilería que me va a permitir hacer el cambio directamente. Aquí se llama nom mayúsculas acentos SQL. Les voy a poner la ruta en la que se encuentra. Lo voy a poner aquí en el chat. Ojo, antes de ejecutar esta utilería, lo voy a poner también como recomendación en el chat. Respaldar antes de ejecutar la utilería de cambio de nombre. Hay otras maneras menos invasivas. Pueden bajar el catálogo de empleados y volverlo a subir. Y de esa manera pues ya tienen también esa actualización de la información a mayúsculas directamente de los empleados, ¿vale? Entonces aquí les pongo la ruta. Déjenme nada más termino de colocarla. Ahí está. En esa ruta que está en el chat van a encontrar esta utilería que vamos a utilizar. Y ojo, recuerden siempre respaldar antes de ejecutar este tipo de utilerías, ¿vale? Y lo único que necesito hacer es ejecutar la utilería. Doble clic, inclusive aquí me vuelve a decir que necesito respaldar antes de ejecutar la utilería como tal. Me recomienda el respaldo. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mi empresa, que se llama BBDO México. Aquí selecciono mi empresa y le doy clic en el botón de iniciar. ¿Qué es lo que me pregunta aquí? Por ejemplo, me dice, esta utilería, este proceso va a actualizar los nombres de los empleados, por ejemplo, de estar capturados con minúsculas, con acentos, los va a cambiar a mayúsculas, les va a quitar los acentos y les va a quitar los espacios si es que encontraron un espacio antes o después del nombre. En automático lo va a quitar el sistema. Entonces me permite convertir a mayúsculas, quitar acentos o quitar espacios. Yo tengo dos empleados en específico, que sería García López Ivana y Moreno Valle Albertano, que repito, no tengo su constancia de situación fiscal, pero a lo mejor no son dos, a lo mejor son 50, a lo mejor son 20. Entonces imagínense cambiar el de todos esos empleados de forma manual. Para eso me sirve esta utilería, que cuando yo la ejecute y seleccione estas opciones, le doy clic en aceptar, lo que va a hacer es que me va a actualizar los empleados y lo único que necesito hacer es salir ya de la utilería, cierro mi catálogo de empleados y me voy directamente hacia el catálogo de empleados nuevamente, lo vuelvo a abrir y ya me aparecen actualizados esos nombres de esos empleados para que yo pueda hacer el timbrado desde mi sistema. ¿Ok? Entonces, como ven, hay varias utilidades que me van a permitir hacer la modificación para que yo pueda timbrar desde el mismo sistema. Va a ser una modificación aquí para una tercera utilería que vamos a tener aquí en el sistema, que es la de validación de RFCs. Voy a regresarle a un código postal que esté incorrecto. En este caso voy a poner el 11550, guardo y le digo que sí. Ok. ¿Qué otra utilería vamos a tener aquí en el sistema? Aquí tengo un código postal incorrecto y todos los demás empleados son de prueba, probablemente no existan, pero este sí debe de existir. Yo necesito validar que la información que tenga en mi sistema sea correcta para que yo pueda timbrar toda esta nómina. Ya vi que lo puedo hacer por el certificado de la constancia de situación fiscal, perdón. Ya vi que puedo utilizar la utilería para cambiar mayúsculas y minúsculas, pero si todavía no estoy seguro que todos los empleados que yo tengo dados de alta en el sistema están listos para ser timbrados, el sistema cuenta con una tercera validación, aquí en la parte de arriba, que se llama validar con el SAT, que lo que va a hacer es que me va a generar un archivo para que yo lo pueda cargar directamente a la página del SAT. También está sencillo, si no de todas maneras cuenta con sus instrucciones. Aquí en la parte de instrucciones nos dice que va a obtener el listado de los RFCs obtenidos directamente desde el catálogo de empleados. Perdón. Puedo filtrar todos los empleados, todos los activos o todos los que estén dados de baja. Me va a generar un archivo que se llama el nombre de la empresa, lista de RFCs empleados y la fecha y hora en la que se está generando este TXT. Lo primero que me dice es que debo de generar el archivo para el SAT haciendo clic en el botón de arriba a la derecha. O sea, en este botoncito que dice generar archivo para el SAT. De entrada yo sé que va a estar mal porque aquí hay empleados que no tienen código postal, que no tienen entidad federativa. Y bueno, ahorita que los valide seguramente me van a mandar error. Pero bueno, le voy a dar clic en el botón de generar archivo para el SAT. Okay. Lo voy a guardar. Para encontrarlo rápido lo voy a poner en el escritorio. Le doy clic en guardar. Listo. Me dice que se generó el archivo TXT para su validación y que me copió la ruta del archivo para que solamente haga control V, que solamente pegue directamente en el destino. Le doy clic en aceptar. Segundo paso, me dice que valide los datos ingresando a la página del SAT y me pone aquí el link.
Si yo le doy clic aquí en el link, me va a mandar directamente a la página del SAT, donde me dice validación de la clave del RFC. Yo aquí le voy a decir, pues bueno, primero me pide que coloque este código de seguridad. Simplemente lo voy a poner 1ZB de bueno XF, Z mayúscula. Si no lo ponen correctamente, pues nos pone otro código. Y una vez que ya esté el código, me dice que vas a validar un RFC en específico o una validación masiva. Yo, como ya tengo mi archivo hecho por mi sistema de contaquinóminas, necesito hacer la validación masiva de RFCs. Y me dice, ¿cuál es el archivo que vas a validar? Ah, pues sabes qué, le voy a examinar. Y me dijo el sistema, tú solo ponle control V y te va a mandar directo el archivo que tienes que validar. O bueno, aquí me lo abre. Simplemente le voy a darle control V. Le voy a quitar el nombre del archivo y me aparece aquí el archivito de eco que está en el escritorio, ¿vale? O lo buscan directamente aquí en el escritorio y en ese escritorio aparece mi archivo de TXT donde ustedes lo hayan guardado. Lo selecciono, le doy clic en el botón de validar y lo que va a hacer en este momento es que ya tengo mi archivo en formato TXT. Ya tengo mi sistema que me formuló ese archivo con este separador que me pide y con todas estas reglas para que pueda validar y el archivo puede tener como máximo hasta 5000 RFCs. Entonces, si se dan cuenta, pues tengo bastante información que puedo validar. Doy clic en el botón de validar y en automático me hace la descarga. Aquí abajito me dice, ¿quieres abrir o guardar la respuesta del SAT? Le voy a dar clic en el botón de guardar y le voy a decir que me abra la carpeta. Para no perderlo, este archivito que me descargó lo voy a poner igual en el escritorio para que pueda darle seguimiento ahorita más adelante a esa respuesta que tiene el SAT. Aquí lo voy a pegar. Y si yo hago el archivo de respuesta SAT, me dice estructura del RFC incorrecta, básicamente para todos. Y estructura del RFC, pues que no esté correcta porque me faltan datos para cada uno de mis empleados. Pero ¿para qué me sirve esto? Para que a final de cuentas, cuando yo haga una validación, aquí me dice que ya los datos están correctos, incorrectos, y me dice que después de validar los datos en el SAT, voy a la pestaña 2 para cargar el archivo que se generó. Me voy a la pestañita número 2 y aquí, directamente en esta pestañita número 2, lo único que hago es que importo ese archivo desde mi escritorio, donde viene la respuesta del SAT, y me va a decir si la estructura, si todo es correcto con lo que yo acabo de cargar en el sistema. Entonces, si se dan cuenta, viene pues bastante completo y me dice si cumplo o no con la estructura del SAT. Si una vez hecho esto, yo valido contra la constancia de situación fiscal y lo voy a volver a hacer nada más para que lo veamos ya validado. Seleccionar escanear, está en mi escritorio, aceptar, ahí escanea toda la información de los PDFs que encuentre en esa carpeta. La sugerencia es que esas constancias de situación fiscal ustedes las metan en una carpeta que esté solita y voy a actualizar esta información de la empresa. Cuando yo vuelva a hacer la validación desde el SAT de esta información que tengo para los datos de mi sistema, aquí en esta validación, pues ya debe de aparecer mi información correcta, al menos para el empleado que acabo de generar, ¿vale? Esa es la intención que tiene aquí el sistema. De hecho, creo que aquí me lo guardó en una ruta diferente, pero es la intención que tiene aquí el sistema para que yo pueda hacer esta validación de este archivito y pueda verificar que mis RFC son correctos, ¿vale? Entonces aquí me hace la validación. Estas RFC les digo son de prueba, pero aquí me debe de indicar cuando el archivo se haya correcto y los RFC se haya correctos para poder timbrar con esa información en mi empresa. Continuamos. Nos falta nada más un ejercicio más, que sería el tema de cancelación, y para que también puedan ver cómo se realiza esa cancelación desde el sistema, ¿vale? Entonces ya vimos cómo validar la información de la empresa para poder timbrar en CFDI 4.0. Ya vimos cómo validar la información de los empleados para poder timbrar en CFDI 4.0. Lo siguiente sería validar y verificar que aquí en el sistema ya existe el proceso de cancelación, siempre ha existido, pues, pero a final de cuentas ya me permite seleccionar qué tipo de cancelación es la que voy a realizar de acuerdo al periodo en el que me encuentre. Yo ahorita no he timbrado subrecibos de prueba, sin embargo, cuando ustedes van a cancelar y seleccionan el periodo, aquí les van a aparecer los recibos en la parte de abajo. Ya pueden seleccionar qué recibos son los que se van a cancelar o no. Ya les permite el sistema seleccionar
cuáles sí y cuáles no se cancelan. Y aquí arribita les dice las opciones que tienen para cancelación. Una cancelación con relación o una cancelación sin relación. Si seleccionas la cancelación con relación, hubo un problema ahí con el SAT que duplicaba por ahí los sobrerecibos cuando ustedes cancelaban. No se ha corregido, entonces les va a mandar este mensaje en el que les dice que la cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada debido a intermitencias que tienen ahí con el SAT. Sin embargo, les va a permitir hacer la cancelación sin relación con este segundo escenario. ¿A qué queremos llegar con esto? El sistema ya está preparado, sin embargo, ahí todavía tenemos una intermitencia con los servidores del SAT que hasta que se resuelva por parte de la autoridad, el mismo SAT reconoce o recomienda que se haga la cancelación sin relación y posteriormente se vuelvan a timbrar esos sobrerecibos. Aquí me dice que la cancelación sin relación se realizará el proceso de cancelación y se dará aviso al SAT de este tipo de cancelación. Le digo que sí, y en cuanto estén cancelados estos recibos, se va a actualizar su estatus directamente en mi sistema de nóminas. Con esto, estoy cumpliendo con la obligatoriedad de cancelar mis sobrerecibos para volverlos a timbrar y ya con la información correcta, si es que fuera el caso de que necesito hacer esa cancelación desde el sistema. Pues bien, ya vimos pues esta información de cómo podemos hacer estas modificaciones dentro del sistema. Algo que me preguntaron ahí es cómo le hago para la impresión de los recibos electrónicos. Cuando ustedes vayan a hacer la impresión, tiene que ver con el formato de esos recibos electrónicos, simplemente seleccionan el periodo, etcétera. Y aquí en la parte de abajo viene el formato de representación impresa del recibo electrónico. Si ustedes le dan clic aquí en los tres puntitos, y repito nada más para que no haya dudas de cómo entré hasta aquí, voy a tener que entrar desde el menú de procesos, impresión de recibos electrónicos, y aquí en la parte de abajo viene el formato de representación impresa del recibo electrónico. Aquí le puedo dar clic en los tres puntitos y me van a aparecer cuáles son esas plantillas de nóminas que voy a poder estar utilizando para el timbrado. La que viene ya con los datos completos para que ustedes puedan timbrar es esta de plantilla de nóminas CFDI. Y con esta, si ustedes hacen la impresión, voy a darle clic en el botón de continuar. No están timbrados, déjenme ver. Empleados conecta cero, plantilla normal. Creo que no tengo empleados timbrados en esta empresa. No, déjenme ver si tengo con una empresa diferente. Esta es una empresa de prueba. Nada más déjenme ver si con una de las otras empresas que tengo podemos hacer este ejemplo para que vean cómo se entregan estos sobrerecibos. Este era el periodo semanal. Y si yo me voy a un periodo anterior y abro el sobrerecibo, estos sí están timbrados, son sobre recibos reales, nada más lo queremos para prueba. Me voy a cambiar al periodo actual. Y desde aquí voy a hacer el proceso de la impresión de recibos electrónicos de este registro patronal y con mi plantilla de nómina CFDI. Ahí está. Y me muestra toda la información de mis sobrerecibos con el formato de CFDI. Aquí viene la información de mi empresa, viene toda la información de mi empleado, vienen todos los datos de mi empleado para poder realizar ese timbrado, ¿vale? Si yo quisiera hacer la modificación de ese formato, ya me tendría que ir a una edición de formatos digitales, que ya necesita un poquito más de conocimiento técnico, pero no se preocupen, aquí en IMARS les podemos ayudar con esa modificación de estos formatos y lo que les va a permitir es básicamente modificar las funciones y las funcionalidades para que les aparezcan los campos que ustedes están buscando para estos subrecibos. Aquí es donde se editan. Si ustedes requieren algo adicional, se pueden comunicar con nosotros y sin ningún problema les podemos ayudar a hacer esta modificación. Requiere un poquito más de conocimiento técnico porque a final de cuentas hace la búsqueda por tablas y por campos, entonces pues sí es una situación en donde necesitamos conocer un poquito de en qué parte de la base de datos se encuentran todos los campos que nosotros estamos buscando. Adicionalmente de que, pues bueno, estos formatos se pueden llegar a dañar si se modifican de forma errónea, ¿vale? Así que la recomendación, si los van a modificar por su cuenta, también respalden estos formatos de impresión de nómina. Y aquí me da la vista previa de cada uno de estos subrecibos. Básicamente es lo que hace este editor de formatos digitales. No sé si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Nada más mencionarles que en esta última versión de nóminas ya se cuenta con estos módulos. No tiene que ver tanto con el módulo de CFDI 4.0, pero si no están actualizados, las últimas versiones ya tienen la conexión directa con el ITS
para que se eviten de estarse abriendo la página del IMSS, que si le actualizas por ahí el Flash Player, que creo que ya ni, creo que ya está obsoleto el Adobe Flash Player, pero bueno, si no lo tuvieran, desde aquí pueden hacer la conexión en línea con ITSE y te descarga todos los avisos que tengas de la plataforma del IMSS. Y también tienes, mira, aquí te muestra, y te muestra todos los avisos de modificaciones de salarios que vayas hecho, de bajas, de reingresos, todos los puedes subir directamente desde esta utilería, los puedes subir hacia el IMSS y ya no te tienes que estar peleando con el acceso desde la página. O también la de la Infonavit, que esta no se las puedo mostrar porque aquí necesitamos una cuenta real, pero tienen el acceso al módulo y ya con los datos de Infonavit pueden descargar los avisos que el mismo Infonavit envía para el descuento de sus trabajadores y de esta manera, pues aquí ya los puedes aplicar directamente al sistema y ya no tienes que andar modificando manualmente este tipo de avisos que te hace la conexión con el Infonavit, ¿vale? De mi parte sería todo. Si hubieras dudas, me voy a quedar tantito aquí en el chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, adelante, tenemos todavía unos minutos. Y si no hubiera dudas, pues les agradezco su tiempo. Le regreso los micrófonos a Alberto para que pues podamos cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, pues no hay alguna pregunta, comentario, daremos por concluida la sesión y de verdad les deseamos mucho éxito en esta transición. Realmente no es complicado, es quizá un poco laborioso, pues dependiendo del número de trabajadores o colaboradores que tengamos en la empresa, pero pues la idea es que lo hagamos lo antes posible. Y en IMARS estaremos muy pendientes de cómo podemos ayudarles, ¿ok? Les agradecemos muchísimo y que tengan una excelente y maravillosa tarde. Calurosa, por cierto. Saludos, hasta la próxima.